El Señor los bendiga en esta hora y me alegra poder compartir con ustedes en este momento, compartir con ustedes en este momento especial de sábado. Gracias por la invitación, Pastor Elkin. Mi hermano, me alegra estar aquí compartiendo y apoyándoles en esta parte del ministerio y en la predicación del Evangelio. Quiero comenzar diciéndoles, hermanos, una promesa que está en el libro de Salmos, en el capítulo 34. Libro de Salmos, en el capítulo 34. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Salmo 34, 17 dice la palabra de Dios. ¿Me escuchan bien? Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Voy a repetirlo. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Es una promesa maravillosa para llenar nuestro corazón de esperanza y de alegría al saber que Dios, al momento en que sus hijos claman, Él está dispuesto a brindarnos su bendición, a brindarnos la oportunidad de recibir de mano de Él todo aquello que no faltará, porque no faltará alimento en nuestra casa, no faltará alimento en nuestro hogar. El Señor será nuestro ayudador. ¿Qué debemos hacer? Solamente clamar al Señor y Él responderá a nuestras súplicas y nos quitará el miedo, nos quitará el temor de todas nuestras angustias. Así que en medio de la pandemia, en medio de la crisis que estamos viviendo y al salir de ella, también el Señor se encargará de los justos, se encargará de su pueblo, se encargará de cada uno de sus hijos en esta hora. Así que no debemos temer ante cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar, porque no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará el Señor, que está cerca de nosotros para guardarnos de todo, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y oremos a Dios. Tierno y maravilloso Padre que estás en el cielo. Señor, en esta mañana de sábado te agradecemos por permitirnos estar conectados de esta manera. Padre bendito, es posible que esta pandemia es por mí. Es posible, Señor, que esta crisis necesitábamos vivirla, Señor, para poder experimentar un cambio radical en nuestra vida. Padre bendito, en esta hora queremos suplicarte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros y que todo lo que hablamos, todo lo que digamos, Señor, todo lo que escuchemos sea palabra de Dios. Permite, Padre eterno, que al escuchar y al abrir tu palabra, tú le des poder a tu palabra, para que tu palabra lleve frutos de vida eterna a nuestras vidas, para que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que tu palabra nos convenza de pecado, de justicia y también de juicio. Acompáñanos, oh Dios, en esta hora, al meditar en ti, en el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén. Hermanos queridos, quiero que vayan conmigo al libro de Segunda de Reyes. Estaba conectado con unos jóvenes este miércoles y estábamos hablando de un tema maravilloso que quiero que hoy podamos, a la luz de la palabra de Dios, podamos estudiar. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7. Vamos a ver una historia maravillosa en esta mañana. Una historia que quiero decirles que no es una historia, no es una película de Hollywood. Está en la palabra de Dios, pero vamos a ver esta historia que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana de sábado. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 7. Dice la palabra del Señor. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo y le avisaron: el varón de Dios ha venido aquí. Entonces el rey dijo a Hazael: toma en tus manos un presente, ve a recibir al varón de Dios y consulta por medio de él a Jehová preguntando: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, cargados en 40 camellos, y fue a su encuentro. Al llegar se detuvo ante él y le dijo:
tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntarte, ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo le dijo, ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha revelado que ciertamente morirá. El varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta que se ruborizó. Luego el varón de Dios se echó a llorar. Entonces Hazael le preguntó, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que están encinta. Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Eliseo respondió, Jehová me ha revelado que tú serás rey de Siria. Hazael se fue y se presentó ante su señor, el cual le preguntó, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él le respondió, me dijo que seguramente sanarás. Pero al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el cual murió. En lugar reinó Hazael. Hermanos, parece una película, ¿verdad? Pero es una historia que la palabra de Dios ha inspirado y ha revelado. Y quiero decirte que el tema de Ben-Hadad y Hazael está en la Biblia por un motivo especial. Y es para que tú y yo comprendamos lo que el ser humano puede llegar a ser si realmente no se entrega en las manos de Dios. La palabra de Dios dice que había un joven hermoso, servicial, un joven bueno, un joven como los que vemos en la iglesia, un joven que se presenta en la iglesia como muchos de nuestros jóvenes, un hombre como muchos de nuestros hermanos de iglesia o como líderes de iglesia. Pero este joven no había alcanzado a percatar lo que podía ser separado de Dios. Como cuando tú haces algo y dices verdaderamente yo no creo, yo no lo creo que yo haya podido hacer esto. Hermanos queridos, la historia de esta mañana nos muestra lo que es nuestro corazón separado de Dios. Y en medio de la crisis que estamos experimentando, en medio de esta pandemia, podemos hoy extraer a la luz de la palabra de Dios el poder nosotros concentrarnos con Dios y que Dios nos muestre realmente quiénes somos nosotros. Posiblemente te estoy hablando a ti en esta mañana, querido hermano, que crees conocerte, pero no conoces lo más profundo del corazón. Solamente Dios conoce lo profundo de nuestro ser. La palabra de Dios cuenta que estaba enfermo el rey de Siria llamado Ben-Hadad. Y dice que había un siervo que él tenía, un joven que él tenía. Y este joven, dice la Biblia, que había pasado durante mucho tiempo con el rey. Era su mano derecha. Había sido un joven que había dedicado tiempo para el servicio de su rey allí en Siria. Y un día el Señor le habló por medio del profeta Eliseo. La palabra de Dios cuenta que llegó el profeta y cuando llegaba el profeta a un lugar, algo tenía que pasar, algo tenía que acontecer. Y en ese momento, el rey envió a Hazael con unos presentes de la casa real. Y lo mandó con el propósito de ¿qué? Con el propósito de que le preguntara al profeta si él iba a seguir viviendo. La respuesta del profeta Eliseo al momento de encontrarse con el siervo Hazael fue clara, contundente. Le dijo, él va a sanar de esta enfermedad, pero posiblemente va a morir de otras cosas. Pero saben, llama la atención la forma como el profeta se queda mirando allí en el versículo 11. Dice, el varón de Dios lo miró fijamente y estuvo así hasta que se ruborizó el joven. Sabes, yo me imagino esa mirada penetrante del profeta. Esa mirada penetrante, pero a la vez una mirada triste al saber y al ver lo que Dios le estaba mostrando al profeta en ese momento. La historia cuenta, hermanos queridos, que en ese momento Hazael estaba mirándolo y cuando lo estaba mirando dice que se ruborizó, como cuando a ti hay una mirada que te está mirando y penetra y te hace incomodar. En ese preciso instante, enseguida vino el rey, el profeta, y le dijo al joven, hijo,
tú vas a ser rey. Y cuando él le dijo que iba a ser rey, enseguida su corazón se pudo abrir. Se entendió realmente quién era Hazael. Pero sabes una cosa, joven querido hermano, este joven en su corazón, en lo más profundo de su corazón, no sabía lo que podía alcanzar, no sabía lo que podía llegar a ser cuando Dios no está en el ser humano. ¿Saben? En ese momento, él le reclamó, ¿pero por qué me miras así? Y el profeta le dijo, porque tú vas a ser rey. Y cuando seas rey, mira todo lo que le vas a hacer a tu pueblo, a su pueblo. Y en ese momento él comenzó a descifrarle, hermanos, una serie de cosas que realmente conmueven al momento de ver cómo le habló este profeta. La palabra de Dios dice que le dijo, mira, tú vas a pegar fuego a sus fortalezas, a los jóvenes matarás a espada, estrellarás a los niños y abrirás el vientre de las mujeres que estén encinta. Hermanos, hablar de una persona que haga esto hoy en día es hablar de una persona demente, de una persona que no es cuerda, de una persona que pierde sus estribos y que es un asesino, de hablar de una persona que realmente no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y quiero decirte, querido hermano, querido joven que me escuchas en esta hora, así es el ser humano cuando no está ligado a Dios. Por ahí hay un dicho que dice, dale poder a una persona y lo conocerás. También he escuchado la frase que dice, tú y yo somos lo que somos cuando estamos solos. Tú y yo somos lo que somos cuando estamos solos. ¿Quién eres tú cuando estás solo? Ese que cuando estás solo realiza aquellas cosas, aquellos pecados, maquinas en tu corazón y en tu mente aquella circunstancia. Ese eres tú cuando estás solo. Ese soy yo realmente. Y en medio de la crisis que estamos viviendo, en medio del encierro que estamos experimentando, hemos tenido tiempo para estar con Dios a solas. Y nos estamos conociendo tal como somos. Tú y yo le podemos mostrar una cara al mundo, a la iglesia, a los hermanos. Podemos mostrarle una cara, pero ¿qué de aquella cara que somos? ¿O qué de aquellas intenciones que tenemos cuando estamos solos? La palabra de Dios dice que Hazael, un joven noble, un joven servicial, lleno de vida, nunca pensó en su mente poderse levantar contra el rey. Pero cuando fue allí al encuentro con el profeta y el profeta comenzó a hablarle, él mismo dice, yo soy un perro, ¿cómo yo me atrevería a hacer grande mal? Como cuando muchos el Señor Jesús les hablaba y les decía, mira, de cierto te digo. Y muchos pensaban y decían, realmente yo no soy capaz de hacer eso. ¿Cómo puedes tú pensar de esta manera? ¿Cómo te puedes imaginar que yo puedo hacer eso? O como cuando te acusan a ti, mira, es que tú eres esto y tú dices, jamás sería capaz de hacer esto. Hermanos, el corazón es algo perverso. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Vayan conmigo al libro de Jeremías, en el capítulo 17. Jeremías capítulo 17, en el versículo 9, miren lo que dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿El qué? El corazón. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el profeta Jeremías. ¿Quién conocerá el corazón? Me encontraba en Apartadó un tiempo, en el año 2010. Recuerdo una historia que me comentó uno de los líderes allí del Colegio Adventista en Apartadó, nuestro hermano Miguel Flores. Me contaba una historia tremenda. Él vivía en el segundo piso de un edificio. Un día él estaba normalmente, un domingo en la mañana se levantó. Cuando vio al dueño del edificio que vivía en el último piso, de
de allí, de ese edificio, el hermano Miguel vivía en el segundo piso. Él entró de traer unas compras y encontró en las escaleras para subir hacia el edificio, encontró al dueño sentado con un cuchillo en su mano, ensangrentado. Él, sorprendido por la situación, le preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? Este joven le dijo: acabo de matar a mi esposa. Allá está arriba en el último piso. Le cortó, la degolló por completo, le cortó el cuello de aquí hasta aquí. Cuando me contaba la historia, Miguel me la contaba a mí, me decía: Said, jamás pensé que este hombre tan noble, jamás pensé que este hombre tan bueno, porque no había un hombre tan bueno como él. Me hablaba con unas características maravillosas de este hombre, pero por un momento de rabia, por un momento de ira, en un momento en el cual pensó que su esposa le era infiel, en un momento de tragos y de borrachera, tomó el cuchillo y le cortó el cuello a su esposa, a su amada esposa. Para Miguel era difícil comprender esa situación, pero era una realidad. Aún después de que lo visitó allí en Chigorodó, en la cárcel de Chigorodó, Miguel cuenta que él le preguntó: mira, ¿qué te pasó? Y la respuesta que le da este joven es: yo no sé qué pasó, no sé qué hice, no sé qué me sucedió. Amaba mucho a mi esposa, pero lamentablemente en un momento de ira, de rabia, mi corazón se llenó de malos pensamientos. Mi mente se desequilibró, perdí la razón en el momento y lamentablemente asesiné a mi esposa. Saben, hermanos, el corazón es perverso. El corazón es perverso. Y nosotros creemos conocer nuestro propio corazón, pero no sabemos qué es lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Orgullo, vanidad, envidia, malos pensamientos, malas acciones. Saben, este joven nunca pensó en realizar un daño como este, como Hazael. Hazael jamás se imaginó lo que podía hacer. Y en el versículo 15 dice la palabra de Dios, dice que Hazael, en el camino nuevamente hacia Damasco, hacia su pueblo, allí comenzó a maquinar y el enemigo comenzó a trabajar en él, al punto de decir: ¿verdad? ¿Será que seré rey? ¿Será que ese rey? No, yo no creo. O de pronto sí lo pensó, pero jamás pensó que podía hacer lo que hizo, o lo que el profeta le mostró en visión. Hermanos queridos, solamente tú y yo, solamente conoceremos quiénes somos cuando nos acerquemos a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios comienza a mostrarnos nuestra condición. Y si nosotros no aceptamos nuestra condición de vida, entonces no vamos a poder avanzar en el nombre de Jesús. Este tiempo de crisis en el cual estamos encerrados, confinados, nos debe ayudar a nosotros a encontrarnos con Dios y que Dios nos muestre cómo somos. Que muestre Dios cuál es nuestra condición de vida, que nos muestre realmente cómo es nuestro actuar. Por eso nuestra oración cada mañana debe ser: Señor, dirige mis pensamientos y domina mis impulsos cada día. Dirige mis pensamientos y domina mis impulsos. Y te estoy hablando a ti, querido hermano, que un día lo pensaste, un día lo imaginaste y un día lo ejecutaste. Solo tú y yo sabemos en lo más profundo de nuestro corazón aquellas cosas que hemos hecho, aquellas circunstancias que hemos vivido, aquellos malos pensamientos que hemos tenido contra el hermano, contra la hermana, contra el ser querido, contra el familiar, aún contra el pastor, aún contra la familia pastoral, aún contra cualquier circunstancia que hemos vivido. Pero sabes una cosa, hermano querido, en esta hora Dios nos está hablando y nos está diciendo que debemos colocar en Dios nuestro corazón. Nuestro corazón sí, y no nuestra vida. La vida le pertenece a Dios. La vida es de Dios que nos las prestó.
y que tarde que temprano tendremos que devolverle la vida al Señor. ¿Sabes? Dios pide el corazón. No pide la vida, pide el corazón. ¿Y sabes por qué pide el corazón? Porque Él pide aquello en lo cual se asientan los sentimientos. Hermanos queridos, muchas veces el corazón nos ha traicionado. Muchas veces el corazón nos ha dicho cosas que no debemos decir. Muchas veces nuestro corazón, y tú sabes que cuando se habla del corazón se está hablando de la mente. Antiguamente creían que del corazón salían los pensamientos, pero es de la mente. Pero esa conexión entre la mente y el corazón juega un papel importante. La mente es el asiento de la razón, pero el corazón es el asiento de los sentimientos. Y muchas veces hemos tomado determinaciones por el corazón. Mi padre le llama el sentimentalismo. Y siempre nos decía, muévete por principio, no te muevas por sentimentalismo. Y ahí está conectado, yo sé que me está escuchando. Y esas palabras nunca se me han olvidado. ¿Sabes por qué, hermano querido? Porque nosotros le ponemos mucho el corazón a ciertas cosas que requieren que deben ser tomadas bajo principio y no realmente bajo el corazón. ¿Qué por qué yo no puedo estar con aquel joven? La Biblia dice, no te unas en yugo desigual, pero es que me da pesar con él. Y le metemos sentimiento a asuntos que deben ser tomados en nuestra vida por principios eternos que no se venden. Saben, hermanos queridos, Hazael jamás pensó llegar a ser lo que hizo, pero lo hizo. El versículo 15 dice, pero al día siguiente, hermanos, te estoy hablando de que llegó, se bañó, durmió, le dio el mensaje al rey Ben-Hadad y le dijo, mira, posiblemente te vas a sanar, pero más adelante puedes morir. Terminó ese día, se acostó y lo meditó. Pero dice, al día siguiente tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro del rey y lo mató. ¿Cuánto tiempo pasó? No, ni lo maquinó, no maquinó el tiempo, no experimentó nada. Fue así, rápido. Hermanos queridos, dice la historia que en lugar reinó Hazael. Era un siervo, no era del linaje, era un siervo. ¿Ustedes creen, hermanos queridos, que si muere el rey, no tenía que hacerse como sucesor uno de la familia del linaje? Pero Hazael, que era un siervo, Hazael, que estaba allí ayudando al rey, ahora tomó posesión. Yo no quiero imaginar las otras cosas que tuvo que hacer Hazael para tomar el lugar de Ben-Hadad. Hermanos, y yo no quiero imaginar lo que tú a escondidas de papá y de mamá y a escondidas de la familia, de tus hijos, a escondidos de cualquiera persona hemos hecho. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que hemos hecho? ¿Cuántas cosas hay que hemos imaginado y que las hemos ejecutado? Pero que en esta mañana Dios nos invita a que tenemos en el nombre de Jesús entregarle nuestro corazón al Señor. ¿Quién conocerá el corazón? Es perverso, es malo. Es por eso, hermanos queridos, que en esta mañana la historia de Hazael nos debe dejar una gran enseñanza para nosotros hoy. Y es, no podamos nosotros confiarnos en el corazón. ¿Sabes? Ahí mismo hay algo que me llama la atención en el versículo 5 del capítulo 17 de Jeremías. Dice, así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no es el término como nosotros acostumbramos a decirlo, que maldito el hombre que confía en el hombre o maldito el hombre que confía en sus seres queridos. No. Cuando la Biblia habla de maldito el hombre que confía en el hombre, está hablando no es que yo no confíe en mi hermano, que yo no confíe en mi hermana de iglesia o en mis seres queridos o en mis padres. La Biblia no está diciendo eso. Cuando la Biblia dice maldito aquel que confía en el hombre, está hablando es maldito aquel que confía en sí mismo. Maldito aquel que confía en sí mismo como confió
en ese momento Hazael de su propia fuerza para lograr sus objetivos. Maldito el hombre que confía en el hombre, es aquel que confía en sí mismo, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en sus propios criterios, dejando a un lado lo que piensa Dios por medio de su palabra. En esta mañana Dios nos invita, hermanos queridos, a que no coloquemos en nuestra vida por encima de Dios lo que razonamos o lo que pensamos, lo que creemos en nuestra vida, porque posiblemente estemos equivocados. Maldito aquel que confía en el hombre, es maldito aquel que confía en sus propias fuerzas. Y mire que el versículo dice que pone su confianza en su propia fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Siempre nos quedamos con esa partecita al comienzo. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no confiamos en ninguno de nuestros seres queridos. No confiamos en ninguno de nuestros hermanos. No, querido hermano. Nosotros debemos confiar en nuestros hermanos. En el que no debemos confiar es en ti mismo. En el que no debes confiar es en mí mismo. Por eso yo decía en la oración, esta pandemia es por mí. Esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, este confinamiento, es por mí, es para mí. Yo lo necesito. Necesito un tiempo a solas con Dios. Necesito un tiempo a estar con Dios. Necesito encontrarme con Él para que Él me pueda examinar, como lo dice el Salmos. ¿A dónde iré? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si al cielo voy, allí tú estás. Si allá abajo, en lo más profundo de la tierra, allí tú estás. En las alturas tú vives. Si me escondo debajo de las piedras, tú me encontrarás. Hermanos, porque no podemos escondernos ante la presencia de Dios. Por eso nuestro corazón, donde se asientan los sentimientos, debe estar en los brazos de Jesús. Y que Dios comience a moldear nuestra vida. Que Dios comience a moldear nuestro corazón. Porque Dios, por eso quiere escribir en nuestro corazón sus mandamientos. Quiero poner en mi ley, mis mandamientos en tu corazón. Para que no pequemos contra Él. Para que podamos vivir una vida centrada en Él. Para que depositemos nuestra vida en Él y sea Él quien tome las decisiones por cada uno de nosotros. El corazón es perverso, hermanos. No dejemos que el corazón se nos dañe como Hazael. No permitamos que el corazón se dañe como pasó con este gran joven, lleno de vida, y que Dios pudo usarlo de la mejor manera. Hasta pudo ser rey, pero no de esa manera. Hermano querido, no te apresures a lo que Dios pueda hacer por nosotros. Trata cada día de entregarle el corazón a Jesús y que Jesús sea quien tome control de nuestra vida. Posiblemente a ti te ha pasado, posiblemente me ha pasado a mí, y nuestro corazón en algún momento nos ha traicionado. Y nos ha traicionado por el simple hecho, hermanos queridos, de que hemos dejado a un lado, nos hemos apartado de Jehová. Nuestro corazón se ha apartado de Jehová. Dios nos invita en esta mañana de sábado a que nuestra vida, a que nuestro corazón, a que todo nuestro ser entero esté en los brazos de nuestro amante Salvador. Yo quisiera saber si hay alguien aquí que quiere decirle, que me está escuchando: Señor, yo quiero entregarte mi corazón. Ahora entiendo por qué no he podido vencer. Ahora entiendo por qué las inclinaciones de mi corazón son continuas al mal. Ahora entiendo por qué soy vencido y no puedo vencer. Solo por el simple hecho de que mi corazón no está sentado Jesús en ese trono. Y debemos sentarnos en ese trono, que es allí donde Dios mora con nosotros. Que en el corazón nuestro, quien esté sentado en ese trono, sea Cristo Jesús y que no sea el enemigo. Quiero orar contigo en esta hora. Tierno y maravilloso Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por la historia de Ben-Hadad y Hazael. Está escrita en tu palabra porque lo necesitábamos, Señor. Porque necesitábamos conocer este corazón perverso que tenemos y que tú estás dispuesto a darnos libertad.
Tú estás dispuesto, Señor, a quitar ese corazón tan duro de orgullo. Señor, un corazón tan sucio y manchado por el pecado, y colocar un corazón bueno, sano, limpio, para poder verte cara a cara. Oh Padre eterno, bendice a cada hermano de nuestra iglesia en Sabaneta. Señor, que cada uno de nosotros podamos sentir la presencia de tu Espíritu en esta hora y sintamos como tú suavizas y moldeas nuestro corazón, Señor, nuestra mente y todos nuestros pensamientos. Señor, ayúdanos, oh Dios, a abandonar todas nuestras inclinaciones, abandonar todas aquellas cosas que impiden que nos acerquemos a ti, que desconfiemos de ti y que nos apartamos de ti. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir una vida centrada en ti cada día y que podamos disfrutar de tu presencia en este confinamiento, oh Dios, por este tiempo, y que al salir de esta cuarentena salgamos con un corazón nuevo, renovado, para servirle a Dios y a la humanidad. Te lo agradecemos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor, y amén.